Hola, bienvenido a este video. Un nuevo día, un nuevo tema. Me llamo María y en este canal estamos hablando de las cosas profundas, sinceras y importantes, pero de una manera muy ligera, así como plática de amigos. Entonces, si a ti te interesan videos de este tipo, te invito a suscribirte, a dejar un like y un comentario, interactuar conmigo, porque de esa manera yo entiendo qué temas les interesa a las personas y si estamos en el mismo canal, si no lo estamos. Y bueno, a mí me gusta entender y conocer nuevas personas, entonces, bienvenido. Bueno, el tema del día de hoy es ¿qué pasaría si? Y 3 puntos. Se trata de una pregunta tan fácil pero tan importante en nuestras vidas que si nos la hiciéramos en los momentos más difíciles o de duda, ¿no? Cuando estamos a punto de hacer algo pero estamos dudando, si te harías esa pregunta, ¿y qué pasaría si lo hago? Harías muchísimas más cosas. Harías todas estas cosas que no hiciste, ahorita te arrepientas de eso. Solo imagina una vida donde no hay límites, donde no hay barreras. Estamos hablando de los límites sanos, obviamente, o sea, no vamos a entrar a los temas de delincuencia, ¿no? O de las intenciones malas de las personas. No, estamos hablando de límites sanos que te ayudan a lograr tus sueños, te ayudan a alcanzar tus metas, te ayudan a perseguir lo que quieres. Y no tener este miedo o no tener esta duda de ¿y si lo podré hacer o no lo podré hacer? ¿Y de dónde vienen en sí estas dudas o estas preocupaciones? Pues estoy casi segura que ya lo has escuchado, que vienen de infancia, ¿no? De las relaciones que tú tuviste antes, tanto amorosas, tanto amistades, relaciones entre familiares, cualquier tipo de relaciones con otras personas. Las cosas que ves alrededor de ti, el ambiente en el que estás, ¿no? Las mismas casas, los carros, la vegetación, el clima, todo eso te enseña algo, te enseña cómo es tu vida, cómo estás acostumbrado a vivir tus días, cómo sigues con tu día, cuáles son tus rutinas, cuáles son tus hábitos, cuáles son tus preferencias, etc. Porque no es lo mismo si tú vives cerca de la playa donde se puede surfear y cerca de nieve, ¿no? En las montañas, no es lo mismo tener un hábito de ir a surfear o ir a esquiar, ¿no? Es totalmente diferente dependiendo del ambiente o dependiendo del contexto en el que estás. Entonces, desde nuestra juventud, todo lo que nos rodea nos enseña algo y nos hace ser de cierta manera. Tú eres como eres porque eres el conjunto de todas las cosas que aprendiste durante toda tu vida. Imagínate cuántas cosas, solo recuerda, ni siquiera lo tienes que imaginar, recuerda cuántas cosas quisiste intentar o cuántas ideas tuviste que te decías en este momento, sería increíble hacer esto, sería increíble grabar un video bailando, sería increíble escribir una canción, pintar un cuadro, armar y desarmar un carro, no sé, lo que tú quieres, ¿no? Dependiendo de tus gustos, pero nunca lo hiciste. ¿Cuántos de estos momentos se quedaron en tu conciencia? Porque aquí te voy a revelar un secreto. Una vez que abres una puerta y dices, como invitas esa oportunidad, ¿no? De una situación que puede suceder, un ejemplo, quiero escribir una canción. En este momento, cuando tú lo piensas, se abre una puerta y aparecen 2 oportunidades, un sí y un no. Un sí es cuando tú vas y lo haces, y un no es todos los obstáculos o todos los miedos, ¿no? Algo que te frene y te dice no lo hagas. Entonces ahí tú tienes la decisión de elegir o ir por un sí o ir por un no. ¿Y cuántas veces fuiste por un no? ¿Cuántas veces calmaste esa voz interna y tú dijiste a ti mismo que no vale la pena gastar tu tiempo, tu energía en lo que quieres hacer?
Prefieres gastar tu tiempo en lo que otra persona, tu jefe en el trabajo, tus amigos, te dicen, tus familiares, ¿no? La gente que te rodea o tu ambiente, te dicen que hagas y prefieres hacer esto. Alguien te dice, vamos de fiesta, y tú dices, sí, vamos de fiesta. Tu jefe te dice, deadlines, me necesitas dar esto y sabes que hasta me podrías hacer el favor también de hacer esto. Y tú dices, sí, claro, obvio, es mi jefe, lo tengo que hacer. ¿Y cuántas veces te has dicho a ti mismo, sí, claro, tengo esa idea, ¿por qué no realizarla? Y en este momento casi siempre vamos por un no, porque es lo conocido, es lo seguro. Elegir un sí es ir a lo desconocido, es ir a lo incómodo, investigar cómo hacer las cosas por primera vez. Y eso siempre cuesta, es absolutamente normal. Pero aquí te va, esa pregunta que tú te puedes hacer, ¿qué pasaría si lo hago? ¿Qué pasaría si escribo una canción? ¿Qué podría pasar si grabo mi baile? ¿Qué podría pasar si le hablo a esta persona? Y cuando tú te pones en ese estado o te abres esa posibilidad y tratas de ver las cosas buenas y positivas que podrían salir de lo que tú quieres, un no casi desaparece. Porque cuando tú quieres realmente algo, de todo corazón, es importante. No es lo mismo tener este pensamiento de me gustaría tener un carro porque mi amigo tiene un carro. Para ti realmente este carro no tiene valor. Lo quieres porque es una idea social. Pero cuando tú dices yo quiero pintar un cuadro porque realmente lo quiero. ¿Y qué pasaría si pinto un cuadro? ¿Cómo me sentiría? Me sentiría súper feliz, me sentiría súper agradecida, realizada, porque hice algo que yo quise. Me di el valor a mí mismo, me di este amor propio. Voy a sentir que he pasado tiempo conmigo. Lo voy a poner como una pieza nueva en mi cuarto. ¿Y realmente cuáles serían las objeciones? Pues gastaría mi tiempo. No, todavía tengo trabajo que hacer. ¿A alguien no le va a gustar mi cuadro? O sea, cuando es algo sincero, casi desaparece un no. Tú escuchas estas objeciones y dices, no tienen relevancia, no tienen importancia porque ni siquiera son fuertes. Cuando tus deseos no son sinceros, ahí las objeciones son más claras. Si tú quieres un carro, porque tu amigo tiene un carro, y estás pensando, ¿y qué pasaría si me compro este carro? Las objeciones te van a doler más. Gastaría todo mi dinero en el carro y me quedaría sin nada. ¿Y si muero de hambre? ¿Y si no voy a tener dónde vivir? ¿Y si se rompe mi carro, qué hago? Estos pensamientos te van a llegar porque no es un deseo sincero. Entonces, si te haces esta pregunta, y te invito a que te la hagas, porque te va a cambiar mucho la vida en los momentos difíciles, en los momentos de duda, pero cuando tú realmente lo quieres, lo vas a hacer. Es un paso más que te invita a imaginar qué realmente pasaría y cómo te sentirías en este futuro si lo haces. Te invito a que hagas esa pregunta diariamente. ¿Y qué pasaría si hago este negocio que quiero hacer? ¿Y qué pasaría si yo me escucho y me tomo estos 5 minutos para estar en paz y en silencio conmigo? ¿Y qué pasaría si hago ejercicio? ¿Y qué pasaría si me tomo este jugo verde? ¿Y qué pasaría? Si quieres que esto se realice más rápido y sientas ese compromiso con hacer el primer paso hacia tu meta, escribe en los comentarios, ¿qué pasaría si hago tal cosa? Y empieza a hacerla. Y después de un tiempo puedes regresar a estos comentarios y realmente escribir qué es lo que pasó. Eso sería increíble. O sea, imagínense estos cambios. Vamos a hacerlo así. Si me apoyan en esto, se los agradecería muchísimo. Bueno, aquí termina el video.
este era mi mensaje por hoy. Que tengan un excelente día, una excelente noche, dependiendo a la hora en la que están viendo este video. Y me despido de ustedes entregándoles mi corazón, mi energía y toda mi vibra buena.